Hola, Hola, hola a todas y todos, queridos y queridas estudiantes de la residencia en terapia familiar. El día de hoy decidí hacer este pequeño conversatorio donde tenemos a una invitada. Ella es colega, es Vianey Méndez Vergara, colega de la residencia en terapia familiar de la UNAM. Ella es de CU. Eh, pues es licenciada en psicología, tiene experiencia acompañando a mujeres, ha trabajado en varios lugares, pero lo importante es que actualmente trabaja como psicóloga clínica en un centro de atención 3, en un T3 de la Secretaría de Salud. Entonces me parece útil compartir la experiencia que tiene Vianney para hablar acerca de el rol del terapeuta familiar sistémico posmoderno en un entorno clínico de salud pública. Y pienso que va muy ad hoc con la práctica clínica que estamos haciendo en el IMSS y que esta conversación nos puede servir como para abrir otras conversaciones de cómo podemos insertarnos en el ámbito de la salud pública y con la formación que nos da la residencia. Hola, Bian, nos da mucho gusto tenerte. Saluda a todos. hola Nayeli, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Aquí estoy. Gracias por invitarme. Gracias, pues es un honor. Bueno, tengo algunas preguntas aquí hechas a manera de guión que pueden abrir la conversación. Lo primero que quiero preguntarte es si nos puedes hablar de tu experiencia. ¿Cómo te insertas tú como terapeuta familiar sistémica egresada de la residencia en una institución de salud pública? ¿Cómo me inserto? Básicamente hice un trámite como cualquier otra persona de ir a dejar el currículum, me hicieron una evaluación. Lo interesante de este proceso es que tienen evaluaciones tipo de hace 40 años, en donde te hacen preguntas y todo un cuestionario, todo tiene que ver con un modelo médico. De hecho, yo vi el examen y pensé, no voy a pasar, o sea, sé todo en esta vida menos del modelo médico, ¿no? Pero claro que después la licenciatura sí me dio las herramientas y pasé el examen. Me hacen un examen teórico que es viejísimo y un examen psicométrico. Después de que pasas uno, te mandan a una siguiente evaluación y después de ahí esperar meses, años a que te llamen para que haya alguna vacante. Es difícil porque bueno, el nivel de atención de centros de salud se divide en tres. Hay T1, T2 y T3. En el nivel T1 solo hay un médico, una enfermera, una trabajadora social, quizá una odontóloga, es lo único que hay. En un nivel de atención T2 sí hay más médicos, hay más de un médico, hay más de una trabajadora social y hay más de un odontólogo. Es lo que hay porque es lo básico que se necesita, ¿no? Para la población. Y hasta un T3 hay un psicólogo, pero solo hay un psicólogo por cada T3. Entonces, encontrar una vacante es difícil. Claro. Oye, y me generó curiosidad esto de los exámenes Sí. antiquísimos del modelo biomédico. O sea, esto quiere decir que entonces impera todavía en las políticas un paradigma de corte biomédico, ¿no? O sea, yo en alguna ocasión hice algunas revisiones de protocolos de la Secretaría de Salud, específicamente de atención a mujeres, ¿no? Comparé lo del IMSS, lo del ISSSTE, cosas así, y de la Secretaría, y todos hay como protocolos y manuales que son de corte cognitivo-conductual, muy cerca de lo biomédico, con los diagnósticos de corte positivista. Entonces, un poco así es, ¿verdad? Entiendo. Sí, justo así, corte positivista y ahí te piden todavía hacer muchos diagnósticos desde Freud, ni siquiera el CIE-10 que se ocupa, bueno, ahorita se ocupa el CIE-10, pero ni siquiera está como actualizado.
Claro. Bueno, y el CIE ya va en la 11, ¿no? Pero entonces te ponen, sí, que hagas tus diagnósticos desde un modelo así. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué haces en un día de trabajo? En un día de trabajo normal, veo consulta. Depende de la unidad, del centro de salud, las reglas pueden cambiar un poco. Entonces, por ejemplo, hasta hace medio año, yo llevaba mi agenda. Entonces llegaban las personas, yo agregaba, pero como mencionaba hace un momento, que solo hay un psicólogo por cada T3, la población a la que tenemos que atender es demasiada. Aunque yo quisiera verlos con mayor frecuencia, era imposible, ¿no? Y tenía que darles una cita. Había personas esperando una cita un mes y el seguimiento igual. Y veo, mi tarea es ver a 7 personas por día, una tras otra. Sí me dan la posibilidad de tener una cita de 1 hora, pero en 1 hora tengo que hacer también la nota clínica que tiene un formato justo de un modelo médico. Se llama SOAP, no sé si lo conocen, en donde la S es de una descripción subjetiva, una descripción objetiva, un análisis y un pronóstico. Wow. Oye, Ese es el formato de la nota. ¿y cómo haces esto? Porque en la residencia no nos preparan para hacer esto, una SOAP, ¿no? O sea, ni sabemos qué es, ¿no? Exacto. No, es algo que se tiene que aprender forzosamente. Pues lo que yo hice fue preguntar a otras colegas de otros T3 u otros T2 en donde me encontraba con algunas. Tenemos también el CAPA cerca y el CAPA también tiene este formato. Preguntaba a algunas colegas, oye, ¿cómo hago esto? Pero al final no, creo que yo nunca he terminado de adaptarme y me ha costado trabajo lidiar con qué tan bien estoy haciendo el trabajo si no lo hago como me lo piden, pero ya tuve como un proceso personal de decir, bueno, al final lo hago como lo aprendí y trato de apegarme lo más que puedo, pero no dejo que por eso, que sea más importante que la atención que yo doy a mis consultantes y y de poder describir. Al final yo hago una nota sistémica. Sí Claro. trato de seguir el formato, pero hago una nota sistémica lo más que puedo. O al revés, trato de hacer una nota del modelo médico lo mejor que puedo, pero tampoco me exijo tanto porque al final lo que yo quiero hacer es una nota sistémica. Claro, es que ese es un dilema con el que nos encontramos cuando estamos en un servicio de salud o en un servicio, el que sea, que tiene un modelo rígido de cómo hacer un expediente o de cómo hacer notas. Y precisamente, bueno, cuéntanos más cómo le haces, porque, o sea, por ejemplo, yo cuando he estado así en instituciones, le pongo a todos problemas familiares o cuando hacía notas derivadas del DSM, ves que al final hay una categoría que dice otros problemas que requieren atención. Entonces yo como era mi salida y porque yo decía, no le voy a poner un diagnóstico que puede ser patologizante, estigmatizante, que puede traer consecuencias o prejuicios para los médicos que lo lean, porque además hay una norma de expediente único, ¿no? Donde ahí se queda y todos lo ven. Entonces, bueno, yo así le hacía, ¿no? Y ya ni modo que quedaran todos iguales, como no había comparación, no me decían nada. Pero bueno, en tu caso, cuéntanos. Pues sí, al inicio me salvaba muchísimo del CIE 10 porque mi consigna fue ocupa el CIE 10, ok. Y ocupaba el apartado de las letras Z. En estas letras Z sí hay diagnósticos relacionales, problemas de pareja, problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas con el entorno, cosas así, ¿no?
pero sí llegó un momento en que las personas de estadística tuve problemas porque me decían es que esos diagnósticos no los podemos ocupar, porque si tú ocupas esos diagnósticos, lo que vamos a hacer nosotros es poner siempre otros y no puede ser siempre otros. Nos tienes que ayudar a las estadísticas y a que haya variedad, a que se vea qué tipo de atenciones estás dando, ¿no? No puede ser solo un tipo de atención la que das. Ok, pero sí está muy rígido porque a pesar de que el CIE-10 tiene, no sé, 500, 1000 diagnósticos, solo me permiten ocupar la letra F, que tiene que ver con desórdenes mentales, y solo algunos, ni siquiera puedo ocupar todas las letras F, ¿no? Entonces, me ha costado mucho trabajo, pero justo tuve que hacer ese proceso de decir, esto que yo estoy poniendo no define del todo a la persona con la que yo estoy tratando. Y mucha gente, también muchos usuarios llegan y me preguntan, doctora, ¿pero qué diagnóstico tengo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿No? Y entonces, más bien yo hago un trabajo de negociación con ellos y de decirles justo, yo voy a colocar un diagnóstico porque es lo que me piden, porque es lo que yo necesito para mi trabajo, pero no que eso no refleja necesariamente lo que a ti te pasa. Si yo coloco, hay depresión, la depresión incluye eh, desórdenes químicos que tú no tienes, ¿no? Por ejemplo, pero que estás pasando por un proceso de duelo. Eso yo no lo encuentro en los diagnósticos. Y entonces no puedo poner que tienes un proceso de duelo, pero le voy a poner este nombre. No quiere decir que se refleje, entonces no pasa nada. Creo que es un trabajo de diferenciar muy bien entre lo que tú estás haciendo con cada usuario y lo que tú estás haciendo como parte de una tarea administrativa, que Claro, sí se puede separar. sí, como distinguir lo burocrático de tu trabajo, ¿no? Y es muy interesante esto que haces de negociar con las personas, de explicar. Yo también en algún momento lo he hecho. Bueno, yo antes llevaba mi DSM, que bueno, el último número, el 5 no lo compré ni de chiste, pero cuando se usaba el 4TR lo tenía en el consultorio. Entonces, cuando me decían, oye, ¿qué tengo? Oye, dime, ¿no? Porque hay gente que te dice, dime, dime, dime. Bueno, a ver, vamos a buscar y como, ¿sabes? Abrir la conversación, como utilizar estas herramientas colaborativas para decirle, mira, aquí dice esto, aquí se explica así, pero hay otras miradas, yo trabajo de tal forma. Y bueno, pienso que ha de ser bien complicado, ¿no? Estando en un entorno donde tienes que ver a 7 personas rapidísimo y hacer tus notas y lidiar. Además es un conflicto ético, ¿no? Bueno, yo lo vería como bioético. Eh, Realmente sí. sí, incluso me lleva a otra reflexión que es, bueno, ¿cuál es nuestro rol como gremio? O sea, los terapeutas familiares, como un gremio, para incidir en las políticas públicas, ¿no? Decir, oigan, ya no usen el CIE-10 o ya no usen esto porque no ayuda a nada o precisamente no refleja lo que está pasando, no refleja la experiencia de las personas, no refleja un montón de cosas, ¿no? Eh, creo que ese es un tema, ¿no? Que los Esa sí es terapeutas, una tarea pendiente, definitivamente, no solo como terapeutas sistémicos, sino en general como terapeutas que recién te formas, vienes con una idea y con una preparación diferente a la que ya se maneja en el modelo médico. Y sí, es difícil porque somos pocos y porque no tenemos tanto contacto tal vez, y porque más bien, pues la mayoría creo que se adapta, ¿no? Cuando te sí, insertas, te adaptas, pero sí es una tarea de resistir, primero de resistir y de, pues sí, de cuidar esas cosas éticas al final contigo. Otra cosa que me tocó hacer, en cada unidad hay un epidemiólogo y hay una persona que se encarga
de que los procesos, justo, de que te revisan el expediente, de que todos tengan fecha, de que todos tengan un diagnóstico, de que tu nota esté bien, todo el asunto. Y en algún momento me senté con esta persona y me dijo, ¿sabes qué? Tus notas están mal hechas. Ok, y le conté todo esto que me pasaba, le conté, vengo de una maestría que me enseña, que, o sea, de un modelo que justo nació como una crítica al modelo médico. Entonces, todo esto me pasa, ¿no? Pero necesito que, pues, enséñame, ok, lo aprendo, enséñame. Se sentó conmigo, me explicó unas cosas, pero hay normas, hay leyes en las que se basa justo este modelo de hacer un expediente y la revisamos juntos y hay un apartado, ya sabes, bueno, cómo son las leyes, ¿no? De los huecos que pueden dejar algunas leyes y me dijo, aquí hay un apartado que dice que la nota se puede adaptar al especialista. Entonces, si alguien te pregunta, tú puedes hablar de este apartado y no pasa nada. Tu nota está bien hecha. Okay. Entonces, Wow. de negociar también, ¿no? Claro, claro. Y de negociar con personas específicas, ¿no? Como sí, agarrando alguna de las políticas vigentes que justamente sí se pueden reinterpretar, ¿no? Eso es muy interesante. Y también, bueno, hay otra pregunta que puede quedar como reflexión para los estudiantes que nos están escuchando. ¿Hasta dónde podemos nosotros y nosotras participar de generar datos o grandes bases de datos o indicadores, ¿no? Epidemiológicos? Ese, por ejemplo, es un tema que tampoco hacemos, ¿no? Como gremio, y sería interesante para poder hacer salud pública en el sentido de hacer intervenciones comunitarias, prevención y cosas así. O sea, si vemos que hay un montón de familias donde ocurren los mismos fenómenos que generan problemas en las personas de cierto tipo o reacciones, entonces pudiéramos hacer grandes campañas de salud o de bienestar o de mejorar las relaciones, como sea que nosotros vemos nuestro quehacer, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Respecto de la población que atiendes, ¿qué tipo de población es, Diana? Wow. Justamente la Secretaría de Salud se ha dado a la tarea de colocar estas unidades de atención en zonas lejos, ¿no? En zonas marginadas, que se consideran marginadas, para que todas las personas tengan acceso a la salud. Sobre todo pensando en quien no tiene un IMSS o un ISSSTE. Entonces, la población a la que atiendo es así, es una zona que se considera marginada porque está lejana de muchos servicios y porque la, las actividades que realizan para conseguir sustento pues son diversas, ¿no? La mayoría de la atención que doy es a mujeres. Sí hay hombres, pero van no sé, en un porcentaje diría que un 80% son mujeres y de ellas diría incluso que un 50% o 60% son mujeres que se dedican a limpieza en hogares. Y bueno, precisamente hablando de este tipo de población, eh, supongo que hay ciertos problemas que se repiten, ¿no? Porque pertenecen a la misma comunidad, al mismo grupo, a las mismas actividades. ¿Cuáles son las herramientas que te dio la residencia que tú ocupas más? Pues es que la mirada sistémica justo de contemplar el entorno, los contextos, me planta ahí ya de una manera distinta, ¿no? No me plantó desde un soy experta y vengo a decirte cómo vivir la vida o cómo debería ser, sino desde un estoy conociendo esta comunidad, yo me inserto aquí así,
porque para mí es increíble todos los días como, aunque vivimos en la misma ciudad, ¿no? Podemos ser tan distintos en una colonia y en otra. Eso es, creo Claro. que es lo que más me ha ayudado, o sea, entrarle desde la curiosidad y desde querer conocer más cómo funcionan las cosas aquí. Claro, y específicamente para esa persona, ¿no? O sea, yo sí veo el trabajo que hacemos como de caso por caso. O sea, siempre que me dicen, oye, ¿y por qué sistémico? ¿O por qué posmoderno? Y yo digo, bueno, nosotros no trabajamos como con tratamientos orientados a restaurar la salud o a recuperar o a prevenir a partir de generalidades que le ocurren a las personas, sino que trabajamos caso por caso en contextos específicos, ¿no? Yo así lo veo al menos. Sí, sí, así es, justo así. Y creo que eso es un problema a veces en el momento en que hago una nota, por ejemplo, porque muchos médicos o otros especialistas hacen notas ya genéricas, ¿no? Pueden, para una gripe, o se puede entender una persona diferente, pero con una gripe muy parecida. Pero para nosotros no es así. Yo sí tengo que hacer una nota muy personalizada, porque además no con todas los usuarios y usuarias tengo el mismo tipo de conversaciones. No puedo. Claro, entonces habría que desarrollar como una flexibilidad, una curiosidad, esta comprensión de lo, el entorno contribuye a que las personas hagan, sientan, vivan o piensen así, tomarles en cuenta, ¿no? Esas son como las habilidades. Oye, y bueno, para los que quisieran incursionar en estos ámbitos, eh, ¿qué les dirías como consejo, como tip? Pues eso, creo que les diría que resistan, que confíen mucho en las habilidades adquiridas en la residencia, porque son bastantes, y, y que se apeguen a ellas para poder desarrollar. Al final también me hace todo el sentido del mundo. Hay muchas cosas que nos sorprenden, ¿no? De los diferentes contextos. Y, y creo que vale mucho la pena permanecer en que confiemos más en nuestras herramientas. Ok, eh, que confíen en las herramientas que ya tienen, que sí les sirven, ¿no? Para contribuir a las vidas de las personas, ¿no? Muy bien, bueno, tengo aquí otras preguntas, Sí, pero pienso que ya las hablamos, ¿no? Sobre las dificultades que has enfrentado, que creo que tiene que ver precisamente con los lineamientos y las políticas y qué consejo podrías darles. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué otras cosas puede hacer un terapeuta familiar sistémico egresado de nuestra residencia en un contexto de T3? Porque a veces también nos mandan a hacer trabajo comunitario, talleres, o en la sala de espera ponte a darles algo. Entonces, no sé si he tenido esas experiencias. exacto. Parte de mis funciones, primero sí es dar pláticas de prevención o que apoyen a la salud mental. Segundo es apoyar otros programas. La Secretaría de Salud maneja algunos programas, por ejemplo, para adolescentes, para enfermos crónicos, para prevenir o disminuir la obesidad. Y pues me inserto muy bien en estos programas porque también es un poco de darle variedad al trabajo de dar consultas todos los días o todo el tiempo. Yo particularmente soy coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Entonces, coordino
ir a escuelas con un taller que se les da y se les enseña, ¿no? Desde cómo usar un condón, por qué usar un condón, métodos de planificación familiar en general, conocer su cuerpo, conocerse a sí mismos, el autoestima. Y esa parte me gusta muchísimo. La verdad es que estoy muy contenta con eso y damos condones a todo el mundo, hacemos ferias en la que charlamos con los chicos, he hecho conversatorios con chicos sobre la prevención del embarazo adolescente, pensando en sus metas personales. Eso me gusta mucho. También participo en el programa de MAO, que es el módulo de atención a la obesidad, y me toca atender a pacientes que llegan, eh, ya sea niños, adolescentes o adultos, con malos hábitos alimenticios, ¿no? Que también tienen que ver con el contexto. Entonces, hago varias cosas, está interesante. Wow. Sí, se oye muy bonito. Se oye muy bonito. Y precisamente estoy pensando cómo la mirada sistémica, pues sí, y bueno, los aprendizajes que tenemos en la residencia, pues van más allá de los microcontextos terapéuticos, ¿no? Que bueno, yo ya les llamo micro, porque los veo así, o de los contextos terapéuticos, porque también podemos incidir en Sí, la comunidad más amplia, hacer proyectos en escuelas, en comunidades, en grupos, o sea, no sé, pudiéramos emplear la creatividad para poder hacer un montón de intervenciones comunitarias, como precisamente las herramientas de comprender un contexto complejo, la mirada de género, por ejemplo, ¿no? Los temas de sí, creo sexualidad. que una ventaja y una desventaja, o sea, de que el modelo médico no incluya tan bien a la salud mental es que, por un lado, sí está un poco rígido el asunto de que tú como terapeuta tengas que adaptarte, ¿no? Pero por otro lado, hay muchas cosas que no saben cómo funcionan y que nosotros tenemos la posibilidad de enseñar y de promover, ¿no? También tengo la tarea de hacer talleres de lo que yo quiera. O sea, y yo puedo elegir con base en los diagnósticos o en lo que veo más, la problemática que veo más frecuente. No sé, hice recién, estaba ahora con la contingencia, estaba llevando a cabo un taller, una plática taller sobre prevención de violencia y yo tengo la libertad de crear, ¿no? Mi taller y de darlo. Y tengo poco apoyo del resto de los compañeros porque yo tengo que hacer el cartel, tengo que hacer promoción, tengo que invitar a la gente, tengo que hacer que la gente llegue. Esa es la parte difícil, pero puede ser de eso o puede ser igual, podría haber sido de salud mental, podría haber sido de prevención de ansiedad, podría haber sido para la depresión, podría haber sido de lo que yo quiera. Esa es la ventaja de tener esta libertad, ¿no? Wow. Oye, pues ya hasta se me antojó irme a trabajar ahí. Cuando quieras, te quiero invitar. Sí, con gusto, ¿eh? Ya que pase la pandemia, porque ahorita sí me da miedo ir a un centro de salud. Pero bueno, Sí, bien, pues claro. muchas gracias, muchísimas gracias. Yo pienso que con esta conversación, pues has puesto un granito de arena para la formación de los chicos, de las chicas, que son los nuevos colegas que son de cuarto semestre, entonces están a un mes de egresar y de insertarse y pienso que es una opción para ellas y para ellos que pues que se miren en un contexto de salud pública porque precisamente es parte de nuestra responsabilidad también pues contribuir a nuestro país, al Y porque bienestar de la afortunadamente gente. hay mucho que hacer, ¿sabes? Hay mucho que hacer todavía. Entonces, que salgan y que vengan. Los esperamos. Eso. Pues bueno, bien, muchas gracias. Vamos Ojalá a que les hacer sirva. Fue un placer.